indígenas con personalidad jurídica, que lo vamos a ver al final. Y de ahí están las otras leyes que no se lograron terminar porque asumió un presidente del CACIF, presidente de la República, y dijo: ustedes no tienen aquí que estar haciendo leyes, ¿verdad? Comisión paritaria, ¿qué es eso? Aquí si quieren hacer leyes, váyanse al Congreso, allá están los diputados, hagan su partido político o vénganse a mi partido, pero ustedes como dirigentes no tienen que estar haciendo leyes, así que yo no les voy a nombrar a mis funcionarios para que discutan leyes con ustedes. Y ahí finalizó el trabajo de la comisión paritaria. Sin embargo, dejamos creadas las iniciativas de ley de las siguientes leyes que aparecen ahí. Voy a ir un poquito más rapidito. Y en el tema de la ley de desarrollo rural, entonces, este es un tema importante. Ok. Nosotros llegamos a determinar en algún momento que el tema agrario estaba rebasado en Guatemala. El enfoque ya no era campesino-parcela, era un tema de carácter territorial. Por lo tanto, formulamos una propuesta de ley de desarrollo rural, ya no como comisión paritaria, sino como lo que se llama la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, y generamos ahí una propuesta de ley que fue altamente rechazada por el sector privado. Y básicamente lo que se proponía era lo que mencionaba nuestro estimado conferencista el día de ayer, de que era necesario reestructurar la institucionalidad del Estado y rearticularla para generar una política de desarrollo rural integral, que articulara lo agrario, pueblos indígenas, la política agrícola, la política económica, la política social y todo lo demás. Esa ley tiene 10 políticas. Y finalmente, 15 años después, ahí están los indicadores sociales. Lo que aparece a la izquierda son las regiones, los indicadores más altos, compañeros, de índice de desarrollo humano, de pobreza extrema, de ruralidad y de pueblos indígenas, son las más altas. La pobreza en Guatemala es rural y es indígena. Tenemos las tasas de desnutrición crónica, igualmente, las más altas tasas de desnutrición, imagínense, 58%, 65%, 50% corresponde a población rural, población indígena y a mujeres. Inseguridad alimentaria, el 48.9% de los niños menores de 5 años están en riesgos de morir a causa de la desnutrición crónica. Guatemala concentra el 39% de la población desnutrida de todo Centroamérica, etcétera. Es terrible. Tenemos datos también de pérdida de cobertura forestal, de recursos naturales, especialmente como resultado de la minería y de los proyectos de expansión de agrocombustibles en Guatemala. Ahí tenemos algunos datos. Las mineras, legales e ilegales, están generando muchos conflictos. Y voy a terminar con una reflexión. Lo decía hace un momento, la economía es la máxima expresión de la política. Yo no lo comparto literalmente, pero sí creo que es importante. Sí es importante. Entonces, hubo una parte que se descuidó en la negociación de los acuerdos de paz, y fue el tema de la política económica, porque insisto, es al final la variable que determina cómo se distribuye la riqueza en un país entre salarios, utilidades e impuestos, y cómo se invierte. Segundo, la agenda social, sea el proyecto político, debe prevalecer y orientar las agendas sectoriales. Miren, después de la firma de los acuerdos de paz, antes de la finalización de la guerra, todas las organizaciones estaban articuladas en una unidad por los acuerdos de paz, por la paz, por el desarrollo. Cuando se firmó el acuerdo de paz firme y duradera, las organizaciones empezaron a desarrollar agendas sectoriales. Las mujeres, con todo mi aprecio y perdón, pero en Guatemala, digamos, asumieron algunas posiciones muy diferenciadas del movimiento social. Si hay un fondo de tierras para campesinos, queremos un fondo de tierras para campesinas, por ejemplo. Se empezó a hacer mucha auditoría social de las mismas organizaciones sociales. Hagamos una organización campesina solo de mujeres campesinas, por ejemplo, aunque es válido, pero en la medida en que se mantenga la articulación alrededor de un proyecto global de desarrollo. Eso nos hizo mucho daño cuando las organizaciones indígenas se van literalmente hacia el tema territorio, las organizaciones campesinas al enfoque agrarista, las organizaciones ambientales al tema conservacionista, y cada uno de los sectores abraza una agenda propia no negociable.
eso nos dividió. Y eso es una lección que debemos aprender. La ausencia de mecanismos de autosostenibilidad de las organizaciones sociales las hace permeables frente a las dinámicas y temáticas de la cooperación internacional y del gobierno. Y es que para nadie es un secreto que hay temas que son más o menos atractivos para entidades de la cooperación y para el mismo gobierno. Y de alguna manera eso debilita la acción social en una u otra dirección, de tal manera que las organizaciones deben manejar agendas globales articuladas y buscando mecanismos para su autosostenibilidad. Las agendas sectoriales deben construirse desde y con la población. Sí, y en ese sentido, en Guatemala la experiencia es que la URNG, yo no sé cómo es el caso acá, pero para la temática social, económica y agraria, sí recibió insumos de las organizaciones sociales. Acá tengo entendido que el proceso es distinto, y es a la dirigencia de las organizaciones sociales a quienes les corresponde diseñar articuladamente, con mucho consenso, sus agendas para promover la paz, y más que la paz, que es la finalización de los tiros, el desarrollo y la organización social. Además, para que haya empoderamiento, que la agenda sea de las comunidades, de los territorios, no sea una agenda de los excomandantes, por ejemplo, que en Guatemala eso hizo mucho daño. Miren, cuando se funda el partido allá de la URNG, lo dijimos muchos miembros de organizaciones sociales, ese es un partido de izquierda con prácticas de derecha, porque nunca abrieron a la participación social. Entonces las organizaciones sociales buscan mecanismos de interlocución distintos, y entonces eso dispersa. Y no estoy hablando aquí que tiene que haber un partido, posiblemente, pero sí es importante que la organización social mantenga una relativa autonomía del tema político. Hoy en Guatemala, me voy a pasar 2 minutillos más, se derogaron 2 leyes, una ley no pasó y otra se derogó. Durante el Mundial de Fútbol, que por cierto Colombia hizo un buen papel ahí y uno de sus mejores futbolistas está ahora bien cotizado. Pero miren, durante los días del fútbol y en que toda la población, hasta en las áreas rurales, se juntaba la gente a ver los partidos de fútbol, el Congreso de la República, nuestros diputados, incluyendo 3 diputados de la URNG, aprueban una ley, la ley Monsanto. Y fíjense ustedes que, pero vean esto, lo interesante, dentro de la ley Monsanto iba un artículo, 2 artículos, que no tenían nada que ver con la ley Monsanto. Decía, se amplía el presupuesto nacional en 550 millones de quetzales. Y cuando dice la vigencia de la ley, dice, el artículo de los 550 millones de quetzales cobrará vigencia inmediata. Y en el otro decía, la vigencia del resto de la ley será en septiembre. ¿Quién dice nos urge? Y apúrense porque hay mundial, ya va a terminar y entonces la gente va a regresar a la realidad. Entonces miren, cuando la gente empieza a regresar a la realidad, y es que miren, a veces los dirigentes sociales tenemos muy poca auditoría, no tenemos mecanismos de auditoría social. Es que miren, en Guatemala constituimos nosotros lo que se llama la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, que fuimos los que trabajamos esta ley de desarrollo rural integral. Ahí tenemos centros de investigación, ojo a los compañeros dirigentes, centros de investigación, ONGs, iglesia, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Agronomía, organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, ambientalistas. ¿Por qué? Porque la temática es multisectorial, es global. Y entonces hay algunas posiciones aún en Guatemala de dirigentes así un poquito mesiánicos que dicen, nosotros no necesitamos de la academia, esos son ONGs, nosotros somos el movimiento campesino, nosotros ponemos las marchas, nosotros pusimos los muertos, nosotros. Y entonces eso hace que el movimiento social sea disperso. Aquí hay que quitar a don Ego, ponerlo aquí y poner al país aquí.
Porque si no hay una visión de país en mi discurso, no hay una visión de país en mi corazón. Así de sencillo. Entonces, volviendo al tema de la ley Monsanto, empieza a despertar la sociedad y empiezan los pronunciamientos. Hay una movilización de sutuiles, de quichés, de quechís, pero de 15,000, 20,000, que en Guatemala es bastante. Se viene todo el magisterio, que son 100,000 maestros, rodean el Congreso de la República e inmediatamente derogan la ley. Porque si a algo le tienen miedo los diputados es a la depuración. Ya sucedió una vez en Guatemala. Depurar a diputados corruptos vinculados al crimen organizado y todo lo demás. Y ahí los diputados de URNG se fueron feitos también. Porque al final, lo importante de la dirigencia de los diputados o de los gobernantes no es lo que dicen, es lo que hacen. Entonces fue una buena experiencia. Y la segunda ley, la ley de inversión y empleo. Fíjense que no permitieron que pasara la ley de desarrollo rural que nosotros planteamos. Pero ellos metieron una en donde se distribuye en el territorio nacional por actividad económica. Esa ley les permite, con el gobierno, hacer un mapa productivo del país, declarar zonas francas, por ejemplo, una zona franca para la palma africana, para que en esa zona franca no paguen salario mínimo, no haya legislación laboral y no paguen impuestos. ¿Se acuerdan ustedes de los años 70 en los que se impulsó el establecimiento de zonas francas para aumentar la exportación? Y entonces la sociedad se da cuenta y para esas leyes, pero a veces da tiempo y a veces no da tiempo. ¿De qué depende, compañeros? En las organizaciones y en el movimiento social todo ayuda. Necesitamos investigadores, hasta medios de comunicación progresistas, las alianzas tácticas, las alianzas estratégicas. No podemos ser socialistas